todos los médicos y la mayoría de los terapeutas que había concurrido le decían que tenía pocas posibilidades de reversión y que además todo el problema estaba ahí, en esa hernia y en ese desgaste a nivel de las vértebras cervicales. Por otro lado, Mónica tenía lo que se llama una hiperlordosis, ¿no? Una curvatura aumentada en su columna cervical. Entonces, en este caso, Mónica llevaba 5 años con dolores cervicales que luego empezaron a irradiarse al brazo en los últimos 3 años. Cuando consulta con nosotros, lo primero que le decimos es lo que le decimos a casi todos los pacientes, que es un elemento clave, que está demostrado científicamente que en la mayoría de los casos no hay una relación directa entre el dolor y la lesión del tejido, o sea, en este caso la hernia o la artrosis. Y eso está comprobado, que solamente puede haber un 7% de los pacientes en los que sí la situación se hace más irreversible porque realmente es la hernia o la artrosis lo que está generando el dolor, o en este caso, bueno, sí, también el dolor irradiado al brazo. Pero está claro que Mónica respondía a las características del 93% de los pacientes restantes, de las personas restantes, que el problema pasa por otro lado, y es lo que casi nadie ve. ¿Cuál era el problema de Mónica? Como vemos, Mónica tenía un aumento de sus curvas, tenía una hiperlordosis cervical, una hipercifosis dorsal y una hiperlordosis lumbar. ¿Por qué tenía este aumento de curvas? Porque básicamente Mónica tenía un dominio claro de su cadena de cierre. Cuando domina la cadena de cierre, entonces las tensiones pasan por la parte anterior del cuerpo, anterior y lateral, que es donde va esa cadena miofacial de cierre. Y la tensión en la zona anterior y lateral del cuerpo es lo que va modificando las curvas y generando estas hiperlordosis e hipercifosis. Básicamente, músculos como el esternocleidomastoideo, músculos como el pectoral menor, ¿sí? Luego los músculos oblicuos, incluso a nivel de la pelvis, como podría ser el músculo glúteo menor, glúteo anterior. Entonces, te menciono simplemente algunos músculos para que te sea familiar, pero aquí estamos hablando de cadenas, porque los músculos no trabajan aislados, están conectados a un elemento fundamental que es la fascia, que es la que conecta todo, conecta hueso, músculo, víscera, articulación. Entonces, en realidad es una cadena que la estaba cerrando por delante. La estaba cerrando por delante. Al estar tirando de la parte anterior, entonces por eso aumentaban sus curvaturas y por eso le generaba un sufrimiento a nivel de las vértebras que derivó en una hernia, pero que no era esa hernia la que estaba generando el dolor.